Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en el corazón de muchísimas fans. Vamos a hablar de un bombazo, una noticia que ha estado rondando y generando un mar de especulaciones, la decisión final revelada de Can Yaman. Sí, han leído bien. Después de tanto misterio, de tantos rumores, de tantas teorías, finalmente parece que tenemos la respuesta a la gran pregunta, ¿a quién eligió? Prepárense porque vamos a desmenuzar todo esto, a repasar los hechos, las pistas, y a intentar dilucidar cuál ha sido su elección. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma, su talento y seamos sinceros, su impactante presencia, ha estado en el ojo del huracán mediático. No es un secreto para nadie que su vida personal, especialmente sus relaciones amorosas, han sido objeto de constante atención por parte de la prensa y por supuesto de sus miles de seguidores. Hemos visto pasar diferentes nombres, hemos sido testigos de idas y venidas, de romances que parecían de cuento de hadas y de otros que terminaron de forma inesperada. Y es precisamente sobre una de estas relaciones, o quizás sobre la dirección que ha tomado su vida sentimental recientemente, que surge la gran incógnita. Seamos claros, la frase decisión final revelada suena a un desenlace, a un punto de inflexión en la vida de Can Yaman. ¿Pero qué significa exactamente esta decisión final? ¿Se refiere a una pareja en particular? ¿A un cambio en su estilo de vida? ¿A un proyecto profesional que implica una elección personal crucial? Aquí es donde entra la intriga y donde vamos a intentar arrojar algo de luz. Durante los últimos meses, hemos sido bombardeados con información, a menudo contradictoria, sobre la vida sentimental de Can Yaman. Han sonado nombres de actrices, de influencers, de personalidades públicas, cada posible romance, cada fotografía compartida en redes sociales, cada aparición pública, se ha convertido en una pista, en un indicio que los fans y los medios se han apresurado a interpretar. Y es normal, cuando un personaje público genera tanta admiración, es natural que sus seguidores quieran saber sobre su felicidad, sobre quién comparte su vida. En este sentido, la figura de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el fenómeno fan puede amplificar cada detalle, cada susurro, convirtiendo incluso lo más insignificante en una noticia de portada. Recordemos algunos de los nombres que han estado más fuertemente ligados a él en el pasado reciente. Hemos hablado de relaciones que parecían sólidas, de compromisos que parecían inminentes y luego, de rupturas que dejaban a muchos con la boca abierta. Está claro que Can Yaman no es alguien que pase desapercibido, ni en la pantalla, ni fuera de ella. Su personalidad fuerte, su energía arrolladora, y su evidente atractivo, lo convierten en un imán para las cámaras y para las conversaciones. Y es en este contexto de intensa especulación donde surge la pregunta que nos ocupa: ¿cuál es esa decisión final revelada? Primero analicemos qué tipo de decisión final podría ser. Si hablamos de una relación sentimental, podríamos estar ante la confirmación de una nueva pareja estable, o quizás, y esto podría ser aún más impactante, ante la elección de establecerse y dar un paso más serio con alguien en particular. Imaginen un compromiso, una boda, un anuncio que cambie la dinámica de su vida personal y, por extensión, la forma en que sus fans lo ven. Por otro lado, decisión final podría referirse a algo más abstracto. Tal vez ha decidido dar un giro a su carrera, enfocándose en proyectos más personales o en un tipo de cine diferente, y esta decisión personal implica una elección de vida que afecta a su entorno y a sus prioridades. O incluso podría tratarse de una decisión profesional que tenga implicaciones en su vida privada, como mudarse a otro país de forma permanente para un proyecto a largo plazo, o establecerse en un lugar específico para construir un futuro. Lo que sí está claro es que ante un título tan intrigante como Can Yaman, su decisión final revelada a quien eligió, la audiencia espera una respuesta contundente. Y es aquí donde, basándonos en las informaciones que han circulado, y en la forma en que suelen manejarse estas noticias en el mundo del espectáculo, podemos empezar a tejer una hipótesis. A menudo estas revelaciones finales vienen después de un periodo de silencio, de dejar que
Los rumores hagan su trabajo y de repente un anuncio oficial, una fotografía compartida de forma estratégica o una entrevista exclusiva ponen todas las cartas sobre la mesa. Si pensamos en las posibles candidatas que han estado en el radar de los medios, encontramos nombres que han generado mucho revuelo. Cada una con su propio encanto, con su propia historia, y cada una en su momento, ha sido presentada como la posible dueña del corazón de Can Yaman. La clave está en determinar si esta decisión final se refiere a una de estas personas, o si es algo completamente distinto. Es importante recordar que en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, y lo que se presenta al público no siempre refleja la realidad completa. Sin embargo, nuestro objetivo aquí es intentar descifrar la información disponible y ofrecerles una perspectiva informada. Una de las posibilidades más fuertes, si nos basamos en la persistencia de los rumores y en la interacción pública que ha habido, es que la decisión final esté ligada a una de las mujeres que recientemente han sido vistas con él o que han mantenido una relación más visible. En este tipo de escenarios, la decisión final suele venir acompañada de pruebas, de señales inequívocas que confirman la elección. Podríamos estar hablando de una aparición pública como pareja, de declaraciones de familiares o amigos cercanos, o incluso de un anuncio formal a través de sus redes sociales o de medios de comunicación afines. Es crucial analizar también el momento en que surge esta revelación. ¿Coincide con el lanzamiento de un nuevo proyecto de Can Yaman? ¿Con algún evento importante en su vida? A menudo los momentos de mayor visibilidad mediática son aprovechados para hacer este tipo de anuncios, generando así un impacto aún mayor. La forma en que se comunica esta decisión final también es un indicativo. Si es algo que se comparte de forma privada y luego se filtra, tiene un matiz diferente a si es un anuncio público y oficial. Por otro lado, y pensando en un escenario un poco más amplio, decisión final podría significar una elección de vida que trascienda una relación específica. Tal vez Can Yaman ha decidido centrarse plenamente en su carrera internacional, priorizando su desarrollo profesional por encima de otros aspectos de su vida. Esto implicaría una dedicación total a su trabajo, a sus proyectos en Italia, en Estados Unidos, o donde sea que lo lleve su camino profesional. En este caso, la decisión final sería la de dedicarse en cuerpo y alma a su faceta de actor, y todo lo demás, incluidas las relaciones, pasaría a un segundo plano, al menos por un tiempo determinado. Otra interpretación posible de a quién eligió podría referirse a un proyecto en particular. Si Can Yaman ha tenido que elegir entre dos proyectos muy importantes, o entre una oferta de trabajo en un país y otra en otro, su elección podría considerarse una decisión final que marcará su futuro. En este sentido, la información podría girar en torno a su próximo gran papel, a la película o serie que lo mantendrá ocupado durante los próximos meses o años. Y esta elección, sin duda, tiene un impacto en su vida personal, ya que implica tiempo, dedicación y, a menudo, desplazamientos. Considerando el título y el impacto que suele tener este tipo de información, lo más probable es que la decisión final revelada se refiera a una elección de índole sentimental. Los fans de Can Yaman son muy vocales y están muy pendientes de su vida privada. Por lo tanto, cualquier anuncio que tenga que ver con una pareja, un compromiso o un matrimonio, causaría un terremoto mediático. Hemos visto cómo distintas mujeres han sido señaladas como sus parejas, y la expectación por saber quién ha logrado finalmente capturar su atención de forma definitiva es altísima. Si buscamos pistas en las últimas noticias y en las interacciones públicas, podríamos encontrar patrones que nos lleven a una conclusión. A veces una simple fotografía compartida en un momento específico, o un comentario discreto en una publicación, pueden ser la clave para desentrañar un misterio que ha estado rodeando al actor durante un tiempo. Es un juego de detectives para muchos y nosotros, como canal, queremos ayudarles a tener una visión más clara. Ahora bien, ¿qué pasa si la decisión final no es la que todos esperamos? ¿Qué pasa si Can Yaman ha decidido tomarse un tiempo para él, para reflexionar, para centrarse en su bienestar personal antes de tomar decisiones importantes en su vida sentimental o profesional? Esto también sería una decisión final, una decisión de introspección y autoconocimiento, que aunque menos escandalosa, sería igualmente significativa. El mundo del espectáculo a menudo presiona para que haya novedades constantes, pero también es importante que los artistas tengan la libertad de tomarse su tiempo. Lo que sí es indudable es que el título genera una enorme expectativa. Su decisión final revelada a quién eligió Es una pregunta directa que pide una respuesta.
Y es nuestra labor como creadores de contenido intentar ofrecerles esa respuesta, o al menos, las pistas más relevantes para que ustedes mismos puedan llegar a una conclusión. Hemos repasado las posibles interpretaciones, hemos considerado los escenarios más probables y ahora, la expectativa está en el aire. Para finalizar este análisis, y basándonos en la naturaleza de las noticias que suelen impactar al público, es muy probable que la decisión final, a la que se refiere el título, tenga que ver con una relación sentimental. La gran incógnita es saber a quién ha elegido Can Yaman, si es una persona conocida por el público o si se trata de alguien nuevo que mantendrá en un plano más privado por el momento. Sin embargo, lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia, sea cual sea su desenlace, tendrá repercusiones en el mundo del entretenimiento y será un tema de conversación durante un buen tiempo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de todo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre la misteriosa decisión final revelada de Can Yaman y la pregunta de a quién eligió. Hemos recorrido los posibles caminos, las diferentes interpretaciones que surgen de este intrigante título. Lo que queda claro es que Can Yaman es un personaje que genera pasiones y curiosidad, y cada paso que da en su vida personal o profesional es motivo de análisis. Si bien no podemos confirmar una única verdad absoluta, hemos explorado las pistas más plausibles y las expectativas que rodean esta noticia. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver y escuchar nuestro contenido. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando y a seguir compartiendo información interesante con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre esta decisión final? ¿A quién creen que ha elegido Can Yaman? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus especulaciones, en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para aquellos que han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido similar, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Si creen que esta información podría ser interesante para sus amigos o familiares, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.